Yo les bendiga a todos, hermanos, y les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. En este nuevo video vamos a tratar sobre el aborto, que es algo que se ha vuelto común para la sociedad, para el mundo actual, para las cosas eh, que ocurren en este mundo, y que nosotros que estamos al tanto y los cristianos de todo el mundo que se oponen a esta práctica. También yo quiero alzar mi voz y a través de este video dar argumentos sobre el aborto frente a los principios bíblicos, porque como cristianos no podemos, hermanos, ceder, dar terreno, no podemos darle pues tanta vía libre a que esto avance. La Biblia otorga gran valor a toda la vida humana, incluyendo a la vida del niño aún por nacer. El aborto es un mal delante de Dios y de los hombres. La enseñanza bíblica nos declara que la vida es un don sagrado dado por Dios. El ser humano tiene tanto valor que Dios lo escogió para que llevara su propia imagen y lo puso a señorear sobre toda la creación de este planeta. Así nos lo dice la Biblia en Génesis capítulo 1 del verso 26 al verso 27 y Génesis capítulo 2 el verso 7. Ahora bien, en Deuteronomios capítulo 30 verso 15 al 19 también nos lo muestra. Y allí tenemos una seria advertencia de parte de Dios en donde nos dice que delante de nosotros está la vida y el bien, la muerte y el mal. Y nos aconseja que no abandonemos su camino, que no desechemos su consejo, para mantener el bien y la vida. Pero el ser humano ha sacado a Dios de su camino, lo ha sacado, le ha llevado la contraria, sacándolo de los colegios, de las universidades, del trabajo, del hogar y del mismo corazón. Y le hemos dado ese lugar privilegiado que le pertenece a Dios, se lo hemos dado a Satanás, para que reine la muerte y la maldad. Las iglesias y las reuniones religiosas son más con fines sociales que con la intención de buscar a Dios, lamentablemente. Los bautismos y matrimonios ya no son con la reverencia de antes, la reverencia debida a Dios, sino con el sinónimo de la vanidad. Hemos de practicar las palabras del patriarca Job cuando dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1, verso 21, así lo dice. El aborto ha sido condenado desde la antigüedad, desde tiempos inmemorables. En el Código Hammurabi, en, en la antigua Mesopotamia, el Código Hammurabi desde el número 209 al 214 habla sobre los castigos a la mujer o a un tercero que ocasionara un aborto. Y desde allí se determinaba la responsabilidad que llegase a tener el causante del aborto. Los juicios iban desde el sentido social hasta el legal para llegar a buscar quién había cometido el crimen. Y así basándose en esto, pues se dictaba el castigo. También la ley número 53 de Asiria Media condenaba el aborto. En el siglo XII a.C. Lo considera como una ofensa capital al Estado abortar una persona. Y es que un embrión está tan vivo que un embrión responde a los sentimientos, responde a las emociones con movimientos. Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo y saltó en el vientre de Elizabeth, su madre, cuando escuchó la voz de María, la madre de Jesús.
Elizabeth dijo: tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Lucas capítulo 1, verso 44. Todo lo anterior nos debe hacer pensar que los niños poseen identidad desde que están en el vientre de las madres. Desde el mismo momento en que ocurre la concepción, comienza el proceso de desarrollo que continuará en la edad adulta. Dios condenó en el tiempo antiguo a los israelitas que sacrificaban sus hijos a Moloc. Los niños sacrificados a Moloc sufrían una muerte terrible, tormentosa y dolorosa, pues eran consumidos en el fuego del sacrificio, pues eran puestos o en los brazos o en el interior de la figura de bronce, generalmente, como nos lo muestra Levíticos capítulo 20, verso 2. Molo era un dios de la sensualidad y los sacrificios que se le ofrecían era por conveniencias personales y para satisfacer los placeres de los adultos, donde la opinión y los sentimientos, las emociones y el dolor de un niño no se tomaba en cuenta. Esto también ocurre en nuestros días, demostrando la fuerza maligna que gobierna en las vidas de los seres humanos, haciendo erróneamente creer que los seres humanos no tienen valor. Es tanto el valor dado por Dios a los niños que el rey David expresó un día que aunque éramos menores, que los ángeles nos había coronado de gloria y de honra. Así nos lo dice Salmos capítulo 8, verso 5. Dios le da mucho valor a la vida humana, especialmente a la vida de los infantes, al punto de considerar a los niños su propia herencia. Así lo confirma el Salmo 127 desde el verso 3 al verso 5 diciendo: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El aborto es matar una vida valiosa para Dios y para los seres humanos. Y en cuanto a la vida cristiana, la Biblia nos muestra que la vida comienza en la concepción misma. Dios controla la vida del niño no nacido aún. Así lo dice Job capítulo 31 verso 15 y el Salmo 139 desde el verso 13 al verso 16. Diciendo: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Los textos citados anteriormente describen el cuidado que Dios tiene para ir entretejiendo nuestros cuerpos y la conciencia que tiene un embrión. Esta terrible maldad de abortar que está en nuestra sociedad resalta especialmente en el feminismo exagerado. El feminismo exagerado pasa de ser un movimiento libertador a convertirse en un movimiento asesino, pues al promover la supuesta autonomía sobre su cuerpo, matan en un aborto a un ser con vida y un cuerpo diferente al suyo. Esto es conocido entre la sociedad del mundo como un asesinato, un crimen. La Biblia no es más específica en el tema del aborto porque en el tiempo bíblico era impensable esta práctica en el pueblo de Dios. Cuando Israel estaba esclavo en Egipto, el faraón de turno era cruel y forzó a los israelitas a matar a sus recién nacidos. Tipológicamente hablando, sabemos que Egipto representa al mundo sin Dios y Faraón representa a Satanás. La Biblia muestra que este incidente en Egipto, como un acto de crueldad y opresión, pues se puede ver la frialdad de la orden. Diciendo: habló el rey Faraón a las parteras de las hebreas, de las cuales una se llamaba Cifra y la otra Fuga, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vea el sexo, si es hijo, mátenlo. Si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños
y por haber las parteras temido a Dios, Dios bendijo sus familias. Éxodo capítulo 1 desde el verso 15 al verso 22, así lo dice. También Eclesiastés nos habla de la obra de Dios al hacer los huesos en el vientre de la madre. Isaías el profeta también nos lo menciona. Uno lee Isaías capítulo 49 verso 5 y lo encuentra muy bien ilustrado. El estima que tiene Dios, el valor que le da Dios a ese embrión. Dios es el Padre que da vida. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, le dijo a Jeremías. Antes de que nacieras ya te había apartado. Jeremías capítulo 1, verso 5. El embrión es tan consciente y sensible que puede sentir la presencia de Dios. Lucas capítulo 1, verso 5 y Gálatas capítulo 1, verso 15 también. Lucas capítulo 1, verso 15 y Gálatas capítulo 1, verso 15. Nos deja ver, como dijo el apóstol Pablo, agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Como puede darse cuenta, Pablo reconoce siendo ya adulto que Dios lo llamó desde que estaba en el vientre de su madre. El médico Lucas narra que el embrión tiene sentimientos, puede sentir alegría, tristeza, gozo, básicamente los sentimientos que siente la madre. Así lo demuestra en Lucas capítulo 1, verso 44. Dios nos empieza a dar forma en el vientre y uno lo puede leer en el Salmo 139, verso 13, cuando dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El alto valor que la Biblia le da a la vida humana del niño aún por nacer es congruente con la ley mosaica en relación con el aborto, ocasionado o por negligencia. Uno se puede leer Éxodo capítulo 21 desde el verso 22 al verso 25 y ese texto lo deja muy claro. Si uno se lee el texto, logra entender un poquito cómo Dios le da valor, cómo Dios juzga el aborto, ya sea inducido o no. Dios le da el mismo valor a un embrión que a una persona adulta. Al punto de hacerle el llamado a su servicio o a su misma salvación desde antes del nacimiento, como sucedió con el profeta Jeremías y como sucedió con el apóstol Pablo. Y qué eminentes llegaron a ser estos en su adultez, de renombre, tanto que pasados los siglos aún los tenemos que pronunciar. La idea de matar un hijo era y es algo inconcebible. Eso uno lo podría considerar como un anatema, un maldito, alguien que no tiene sentimientos, alguien que no tiene razón, que no tiene ética, que no tiene moral. En toda la Biblia las mujeres soñaban con tener sus propios hijos, especialmente en el Antiguo Testamento. Los hijos se deben considerar como un don de Dios. Las mujeres de la Biblia rogaban a Dios por no estar estériles. ¿Cómo puede una mujer destruir sus propios hijos? Es increíble, y no solo una mujer, sino un hombre también. Porque ni las bestias lo hacen. En realidad el aborto nos deja ver 3 puntos interesantes. El primero, el aborto es inconcebible ante la moral humana. Afecta a aquel que comete el aborto. No solamente se pierde una vida, sino que la persona que ocasiona el aborto se daña psicológicamente. Se pierde algo valioso en este mundo. Segundo, muestra la barbaridad humana, la insensibilidad y la falta de compasión. Nos muestra la falta de respeto hacia la vida y donde se pone el dinero en primer lugar antes que la vida, y no debería ser así.
Y por último lugar, nos deja ver quién es el que gobierna la vida de la persona que está abortando. Y no encontramos a alguien más sino a Satanás en la vida de esa persona. Porque una persona temerosa a Dios, temerosa del dador de la vida, una persona congruente con la existencia no hace eso. Solamente una persona que desea el mal para la humanidad, que desea destruirlo, pues insinúa, incita a matar. Y eso es Satanás. Alguien que vino a quitar la vida. Bien dijo Jesucristo que el diablo solo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y el aborto nos lo deja ver así. Hermanos, no siendo más, un corto video. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Si le gusta este tema, por favor, déjeme un comentario. Para mí es muy valioso pues saber su opinión, si le gustó o no, para ver si hacemos otro video como este en algún otro momento. Dios le bendiga, hermano.